Hola mis hermanos y amigos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Quiero dar las gracias a todos aquellos hermanos y amigos que me han escrito y me escriben agradeciéndome por los estudios y por los videos de predicación. Informar que no estamos saliendo en YouTube porque hay un problema en nuestra plataforma. Esperamos arreglarlo. Esperamos también la voluntad de algunos jóvenes que me cooperan en esto para que aquellos hermanos y personas que están suscritos a nuestro canal puedan también recibir la palabra de Dios. Es una explicación para que se entienda que esto es serio y ordenado. El objetivo es que usted analice. Yo no hablo de lo mío, hablo de la palabra de Dios. El viernes pasado hablamos de Cristo el Gran Maestro. Hablamos de su reputación y poder. ¿Ya? Porque es importante tener una reputación y tener poder para hablar de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la parábola que asombró a los hombres, ¿ya? Cuando él hablaba en estas pequeñas historias, porque la gente no sabía leer en eso entonces, había más ignorancia, pero él utilizó con mucha gracia las parábolas para llegar al corazón de las personas. Y vamos a la palabra de Dios en el libro de Salmo, capítulo 78, verso 2. Dice: voy a abrir mi boca en parábola, a evocar los misterios del pasado. Palabra del Señor. David escribió esto, hablando, ¿no es cierto?, de la forma como Jesús iba a enseñar a través de las parábolas. ¿Ya? Por eso que él abría su boca en parábola para evocar o recordar los misterios del pasado. Eran historias que él las hablaba para entregarle a todas las personas que le escuchaban aliento, ánimo, a reflexionar. Y eran tan hermosas estas parábolas que la gente se contenía, se emocionaba, porque estaba la autoridad de Dios y el poder de Dios en él como maestro, enseñando a través de esta parábola. A veces cuesta enseñarle a algunos hermanos, aunque uno vaya a los mensajes más básicos, porque hay un problema de concentración. Muchas veces no analizamos cómo está nuestro estado de nuestra mente o nuestro corazón, porque el corazón camina juntamente a la mente. Pero este gran maestro llamado Jesucristo conocía los corazones, conocía las mentes, los pensamientos, y es por eso que él entregaba estas historias para hacer reflexionar o comprender a esta gente que estaba conturbada, a esta gente que estaba triste, a esta gente que estaba muchas veces destruida, porque el mundo te destruye, querido amigo. Los pensamientos te destruyen y
no hayas a veces qué hacer. Pero las parábolas de Cristo te sanan interiormente, te dan aliento, te dan un buen ánimo para que sigas caminando en este camino difícil, ¿ya?, que nosotros estamos viviendo. Ahora bien, hermanos, ¿cómo se cumplió esto? Porque lo que se profetizó muchos años, ¿ya?, se tenía que cumplir. Toda profecía que está escrita y es dada por Dios se va a cumplir. Todo tiene cumplimiento. Y la palabra de Dios es la que hace que se cumpla. Por eso que en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 34, dice: todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no le hablaba. Entonces él se hizo básico para hablarle a gente básica. Se hizo tal vez mostrando su gracia, su simpatía, ser simple para llegar a esta gente simple, ya que estos religiosos no tenían la capacidad para llegar a ellos, porque a estos religiosos les interesaba el poder, la riqueza, les interesaba tener privilegios para vanagloriarse. Pero a Jesús no le interesó nada de esto. Él no predicó por dinero, por diezmo, por ofrenda. No, Él no se preocupó de eso. Se preocupó de enseñar a través de parábola, hablar a través de parábola, para que la gente se entusiasmara, para que la gente pusiera atención y pudiera entrar la palabra de Dios, para que fueran transformados a través de la palabra de Dios. Si tú abres tu corazón y Dios te habla a través de parábola, vas a ver que te vas a sentir muy bien. Una de las parábolas que a mí más me motivó a seguir adelante a pesar de mi dificultad, especialmente en mi juventud o mi adolescencia, juventud, fue la parábola del hijo pródigo. Una parábola que me caló hondo en mi corazón y me ayudaba mucho para poder acercarme a Dios, para tener una fidelidad, una lealtad con Dios. Por eso tú eliges una de estas parábolas. ¿Cuál es la que te motiva más? ¿Eh? Las parábolas encuentras tú, ¿no es cierto?, en el libro de Mateo, de Lucas, en el libro de Marcos. Encuentras parábolas de Dios. Y elige una. Y cada vez que te sientas con dificultad, especialmente cuando quieras seguir a Cristo, tú puedas meditar y tener una parábola para que Dios te hable a través de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el verso 54 del capítulo 13 dice: he venido a su tierra la enseñanza he venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaba y decía: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Jesús viajó solamente, ¿no es cierto?, en las tierras de Palestina. No salió fuera. Solamente estuvo de punta a punta en las tierras de Judeas, donde Capernaum fue su centro de operaciones. Pero recorría todas las regiones, las ciudades, los pueblos, las aldeas, enseñando, especialmente en la sinagoga, que hoy son las iglesias. Él entró a la sinagoga y él habló palabras de su Padre en la sinagoga.
Por eso que muchos sacerdotes, muchos fariseos, muchos saduceos, muchos escribanos se convirtieron a él. Pero a veces escondían esto porque tenían miedo de perder el privilegio. Jesús vino a todo, a hablarle a todo. Él no se privó y dijo, ¿no es cierto?, que había que hablar la palabra de Dios por todo el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. ¿Ya? Él dice, les enseñaba en la sinagoga de ellos, no era de Dios. Pero entraba a la sinagoga, entraba con respeto, con reverencia, porque así tenemos que entrar nosotros a las iglesias, con respeto, con reverencia. Porque dice la Biblia que donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio, dice. ¿Ya? Y si la gente se congrega para invocar el nombre de Dios a través de su Hijo Jesucristo, tenemos que entrar con reverencia. Y él entraba, dice, a la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. ¿Sí? Porque cuando está la gracia de Dios, ¿no te maravillas tú? Cuando sientes la presencia de Dios, ¿no te sientes alegre? ¿No te sientes contento? ¿No te sientes de buen ánimo? Entonces, era una alegría, era un disfrute escucharlo, hablar con sencillez. Él no buscó ninguna cosa para demostrar, no, él hablaba con sencillez, con humildad, básicamente. Pero muchos hombres, y cuando hablo del hombre también de las mujeres, reflexionaban, porque muchas mujeres le siguieron. Hoy día, ¿cuál es la capacidad que tenemos nosotros a través de la gracia de Cristo para llegar al corazón de las almas? Para que las almas sean atraídas por la palabra de Dios. No por lo que soy yo, no por el letrero, no por las autoridades donde estoy, no, por el poder y la gracia de Cristo. Que eso es lo que importa. Porque el resto es... Las cosas simplemente van pasando, hermano, pero Cristo no va a pasar. Cristo es de ayer, de hoy, del futuro. Entonces, cuando tú vas a la iglesia o cuando tú prestas atención con reverencia a la palabra de Dios, te vas a gozar, te vas a maravillar, te vas a alimentar. Si hoy día habemos ovejas raquíticas o hay ovejas raquíticas es porque no se alimentan bien de la palabra de Dios. Entonces tú tienes que alimentarte y maravillarte de lo que la palabra de Dios dice, no de lo que los hombres dicen. ¿Ya? Y muchos, ¿no es cierto?, se preguntaban, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ahí ya empezaban ellos, ¿no es cierto?, a escarbar qué sucedía o qué estaba sucediendo. Qué tremenda sabiduría de este simple maestro. Pero ellos no se daban cuenta que tenían al frente al Cordero de Dios que quita el pecado, al Salvador del mundo, al Mesías, al Hijo de Dios, que ha venido a salvar a los que estábamos perdidos. Y hoy, por la gracia de Él, nosotros somos salvos. Y Él ha hecho milagros en nosotros, ha puesto sabiduría en nosotros, pero no para jactarnos, no para engrandecernos, sino para invocar el nombre de Dios, por amor, para que las almas reciban el mensaje puro, no adulterado, no envasado, sino que lo revele Dios aquí dentro del corazón. Y tengamos fe que tan solo Él a través del Espíritu Santo conquista las almas. El Espíritu Santo está para conquistar al mundo y convencer al hombre de pecado. Dios te bendiga. ¿Son importantes las parábolas? Sí, si son nacidas de Dios, si la da Dios, si va con poder de Dios, va a transformar tu vida. Este es el tema de hoy.
seguiremos hablando de este Cristo, el gran Maestro, el próximo viernes, donde también te invito. Padre eterno, gracias le doy a usted por predicar este mensaje, Señor, el día de hoy. Como usted se dirigía, Señor, a los hombres y mujeres, a todos los que le escuchaban a través de parábolas. Y aún en las sinagogas, Señor, usted hablaba por parábola, para que la gente entendiese, Señor eterno, y no hubiera tanta letra, porque a veces la letra mata, Señor. Yo bendigo este mensaje en el corazón de mi hermano, de mi hermana, especialmente de los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que le llega esta predicación. Bendígale a ellos también para que sean renovados a través de su gracia y de su poder, mi Señor Jesucristo. Una vez más, gracias. Y entrego esta predicación en su santo nombre. Amén. Amén. Bendiciones. Un bonito fin de semana.